Hola mis queridos hechiceros y hechiceras, bienvenidos a Mística, el lugar donde la magia se une con la salud mental, para brindarles herramientas que puedan usar en su día a día. Mi nombre es Libardo y hoy vamos a hablar de un tema muy importante que es las heridas de la infancia, qué son y qué tanto nos afectan ahora que somos adultos. Así que si quieren saber más, quédense. Y como siempre, no estoy solo, estoy en compañía de El Mejor Regalo, Centro Neuropsicológico y Psicológico, y estoy con mi hermana Valentina y mi prima Alejandra, y juntos somos una familia que cree en la magia. Hola muchachas, ¿cómo están? Buenas noches, días, tardes, no sé la hora que nos estén escuchando. Hola Jason, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Bien, bien, estamos aquí con un tema muy importante que la verdad, pues me enteré que existía gracias a ustedes y pues es algo que nos impacta muchísimo, que son las heridas de la infancia. Entiendo un poco que estas heridas que nosotros tenemos nos llevan a actuar de maneras un poco a la defensiva, como cuando nos pasa algo, entonces siempre tendemos como, o somos unas personas que siempre atacan, o por ejemplo en mi caso yo soy muy pasivo y entonces a mí me da pánico total los enfrentamientos, entonces con tal de llevar la fiesta en paz, yo dejo que pase encima de mí, pero bueno, ok, yo no quiero que haya malos entendidos ni problemas, y eso tiene mucho que ver a las heridas de la infancia. También entonces quiero saber un poquito. Cuéntame qué son las heridas de la infancia como tal, por favor. Bueno, esas heridas emocionales que aparecen en la infancia son todos aquellos comportamientos que desarrollamos nosotros en algunas situaciones adversas que nos presentan en la infancia. Entonces, por ejemplo, tuvimos que vivir el abandono de alguno de nuestros padres. Eso nos hace desarrollar ciertos comportamientos que sí, definitivamente son comportamientos que nos llevan como a defendernos del entorno, muchas veces de entornos hostiles. Y pues yo aprendo a defenderme huyendo o aprendo a defenderme gritando, siendo agresiva, bueno, dependiendo del contexto. Y una vez más aquí también aplica, todo eso es muy relativo, todo eso depende de cada persona. Estas heridas, ahí las personitas que nos han venido ayudando a trabajar en las heridas han identificado 5 tipos de heridas. Entonces, pues hay heridas por abandono, por rechazo, por injusticia, por humillación y por traición. Cada una de estas heridas nos lleva a tener una serie de un tipo de comportamientos que no siempre son los más adecuados, pero pues los desarrollamos cuando éramos muy niños y esos comportamientos nos acompañan también en nuestra vida adulta. Bueno, como bien pues nos explicaba Valentina, mm, quiero pues como hacer también un aporte aquí a esto que ella nos dice, y es que esas heridas son como lesiones emocionales que nos adquirimos desde que somos niños por esas relaciones y ese vínculo con nuestros cuidadores. Principalmente pues pueden ser papá y mamá, pero pues hay personas que crecen con familia extensa, tíos, abuelos, bueno, entonces estas personas que también hacen parte de ese proceso en la infancia pueden generar alguna herida. Como les dije ahorita, son como lesiones que si uno, por ejemplo, se lesiona en un partido de fútbol y no trata esa lesión, pues más adelante eso puede tener dificultades. En este caso, si esas heridas, como esa lesión emocional, no se trabaja, no se trata, es lo que sucede con esos comportamientos en nuestra vida adulta. Lo que tú nos decías al principio de que yo reacciono de esta manera, bueno, dependiendo también de la herida que desarrollemos, es nuestra reacción y son nuestros comportamientos. Ok, esto es súper importante porque nos marca desde que somos chiquitos y nos persigue toda la vida. Y lo que más me impresiona a mí es que la gente no sabe, o sea, no sabe de estas cosas. Y es por eso que pues hoy estamos aquí un poco y pues muchísimas gracias por ese contexto tan gigante. Entonces, quiero entender también un poco más. Digamos que, ¿cuáles son? Vamos por orden. Entonces, ¿cuáles son esas heridas de injusticia? Bueno, mentira, o sea, vamos por orden. Empecemos por las de abandono. Esas heridas de abandono, digamos que así, pues obviamente eso es muy largo, pero ¿qué características tienen estas personas que tienen una herida por abandono? Bueno, las personas que tienen heridas
por abandono se caracterizan mucho por tener o por temerle mucho a la soledad. Son personas que no les gusta estar solas. Son personas que generan una dependencia emocional. Esto traduce a que son personas que les cuesta mucho decir adiós o terminar relaciones, ya sea de pareja, laborales, les cuesta mucho. Em, También son personas que les gusta llamar mucho la atención de su pareja. Entonces están constantemente buscando como pruebas de aceptación, la prueba de amor, quieren controlar, les gusta controlar mucho la pareja y las situaciones, ¿sí? Entonces, a nivel laboral, a nivel personal, nivel familiar, les gusta controlar. Así como a grosso modo son las características que tienen estas personas que presentan heridas de abandono. Bueno, Aleja, y explícame tú las de rechazo. O sea, esas personas, ¿qué características tienen? Bueno, las características que tienen las heridas, perdón, las personas con herida de rechazo son personas que a lo largo de la vida tienen sentimientos como que como falta de pertenencia por ellos mismos, por las cosas, falta de pertenencia como en un lugar en la familia, Ah, no, era, soy yo. en grupos sociales, en tus amigos, entonces constantemente crecen como con esa situación. Son personas que prefieren estar solas, evitan mucho el contacto, como prefiero estarme solo que ir a reuniones. Bueno, en la vida adulta como esas situaciones. Cuesta mucho trabajo pedir lo que se necesita, entonces son personas que les cuesta trabajo decir, mira, necesito esto, me está pasando esto, quiero que hagas esto por mí. Entonces eso se les dificulta mucho, obviamente cuando son niños de una manera, pero ya pues en esta vida adulta, en las relaciones interpersonales les cuesta expresar y lo que necesitan a nivel emocional, porque pues temen ese, ese rechazo, sienten pues como que tienen un mundo propio interior y prefieren encerrarse en ese mundo antes de salir a socializar y mostrar como esa herida. Adicional a eso, digamos que cada herida pues genera un motivo. Por ejemplo, el de abandono, como nos decía Valentina, es esa dependencia emocional. En la herida del rechazo es como ese sinsabor o ese sentimiento de no ser suficiente o valioso para nadie, para nada, en un trabajo, con el jefe, con la pareja, con los papás, con los amigos. Entonces, digamos que su máscara o su mecanismo de defensa es huir. Entonces yo prefiero evito el contacto, evito las reuniones. Ok, ya deja de escribirme, Alejandra, te lo suplico, no, no más. Y pues para que nos demos cuenta, yo creo que todos cuando terminamos de escuchar este podcast va a llegar un momento donde dices, ya paré de escribirme, no lo soporto más. Bueno, continuemos con humillación. Hay quien nos ayuda. Y bueno, las personas que tienen heridas de humillación son personas que les cuesta mucho decirle al otro no, ¿sí? Entonces asumen los problemas de los demás constantemente como si fueran propios. Y obviamente esto es algo que carga demasiado, porque pues normalmente nosotros tenemos problemas, dificultades, pero cuando asumimos los de los demás, pues es muchísimo más fuerte la carga. Si no podemos con los de nosotros y ahorita con los de los demás, es como complicado. Sí, son personas que tienden a ser muy dependientes, ya sea emocional, laboral, afectivamente. Prefieren ser dependientes y les cuesta mucho la independencia. También son personas que les cuesta mucho atender sus propias necesidades, ¿sí? Entonces, como que tienen la capacidad de ignorarse y prefieren estar pendientes de los demás, pero no están pendientes de ellas ni siquiera para cosas de salud. Entonces les cuesta mucho ir al médico, les cuesta mucho pedir ayuda, son personas que les cuesta demasiado ese contacto con otros y cuando establecen el contacto con otros, entonces quieren ser los protectores y hacer todo por las otras personas. ¿Mm? Ok, oye, uy, impresionante. Alex, ayúdame con traición, o sea, Bueno, ay, perdón. La herida de la traición son personas que generalmente son muy controladoras, entonces tratan de controlar, pues, todo. Su mecanismo de defensa, pues, es el control ante, pues, cualquier situación.
Para ellos la lealtad, las responsabilidades, si tú prometes algo, pues se debe cumplir o por ese mismo miedo que genera el ser traicionados en todo. Entonces, son personas que generalmente quieren controlar esa lealtad. Si yo te pido algo, pues espero que lo hagas. Igualmente también son personas que mienten y justifican cuando cometen errores, porque temen también ser como señalados de traición. Ay, y yo tengo un amigo así que él nunca cometió un error porque es culpa de todo. Era como, Eso usted es no me dijo que era así, entonces es culpa suya. exacto. Entonces, eh, también son generalmente personas como que crean en la cabeza situaciones que no suceden ante las cosas, por ejemplo, con los demás, las relaciones interpersonales. Mm, perdóname, son personas también que sienten celos a menudo, o sea, por el miedo que genera la traición. Son controladores, también hay mucha conexión emocional con las personas, digamos que tiene ciertos aspectos un poco parecidos al abandono, solo que aquí no hay dependencia, pero generalmente también hay control, hay esa necesidad de que le cumplan lo que promete, porque si no lo cumplen, entonces se salen de control. Y muchas veces, pues, obviamente es inconsciente, pero las características de personalidad son así. Ok, oye, pues súper interesante. O sea, ahí vemos rasgos de todos, o sea, en De- muchas personas y que uno ve en el día a día. Inclusive uno generalmente, pues, en gran mayoría tiene más de una herida. Puedo- No puedo- se me adelanten las preguntas, Perdón, amor, por perdón. favor, por favor. Vale, ayúdame con el último, injusticia. Bueno, las heridas de injusticia, las personas que tienen heridas emocionales por injusticia tienen características de personalidad muy similares a las que tienen heridas por humillación. Son personas también que les cuesta mucho ponerse en primer lugar, siempre tienden a poner en primer lugar a otras personas, otras cosas. Em, Son personas también que tienden a negarse lo que desean porque sienten como culpa de querer cosas. Entonces es la típica persona que piensa en yo quiero comprarme un pantalón. No, pero yo no lo puedo comprar porque yo tengo que comprar esto, necesito ayudarle a tal persona, tengo que ir primero a tal cosa. Entonces como que siempre ponen de primeras a otras personas y las prioridades de otras personas, los deseos de otras personas y no los propios. Tienden a ser personas con muy baja autoestima, que critican mucho su físico, que no se sienten bien con como son, con su parte física. Básicamente, así como a grosso modo, son las características como más importantes de las personas que tienen estas heridas de injusticia. Ok, y aquí voy, bueno, va la pregunta que Alejandra me escribió, Error. que es, uno puede tener varias heridas, imagínese ese cóctel de 5 de 5. Yo creo que ahí sí es el único test que uno no quiere sacar con 10. Sí, sí, la verdad, se presenta que hay personas con los 5 tipos de heridas. Son personas, pues, con muchísimas dificultades emocionales. Obviamente, esto traduce a que su salud mental está muy afectada y le recuerdo, si a nivel emocional y mental nosotros no estamos bien, nada en nuestro entorno va a estar bien. Ni la parte laboral, ni la parte familiar, ni la parte personal, nada, absolutamente todo se ve afectado. Por eso siempre he dicho, y el eslogan del consultorio es que la salud mental y emocional es el mejor regalo que nos podemos dar a nosotros mismos y a, pues, las personas que nos rodean, entre ellos nuestros hijos. Entonces, imaginémonos una madre o un padre con estos tipos de heridas, con 4 o 5 tipos de heridas. Son personas que inconscientemente van a terminar hiriendo a sus hijos emocionalmente. Ok, bueno, para allá va mi otra pregunta. Es esta de yo de padre, ¿cómo puedo evitar estas heridas? Pues supongo que es muy difícil porque si yo no soy consciente de mis propias heridas, querer evitar que mi hijo tenga heridas va a ser muy difícil. Pero ¿qué consejo les daría a ustedes a estos papás? Pensando pues desde esa cotidianidad, que es, vamos al colegio, tengo que llevarlos, trabajo, vuelvo, ta, 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 ta. Entonces, ¿qué consejos le daríamos a esos papás para tratar de evitarlas a nuestros hijos? Bueno, yo creo que lo primero es identificar si como papás
tenemos algún tipo de herida que pueda estar, Vamos a tener, estoy que seguro. pueda estar influenciando en nuestro proceso de crianza con nuestros hijos. Primero, pues es como lo más importante. Si yo identifico que tengo una, dos, tres, bueno, las heridas que tenga, tengo que tratarlas. O sea, ir a terapia y tratar estas heridas emocionales nos van a ayudar a que no, digamos que no le pasemos esa huella a nuestros hijos, porque eso es como una huella que se va quedando en nuestra parte emocional, aparte que eso influye en el proceso de nuestra personalidad, entonces pues imagínate la carga tan grande que tiene, entonces como papá lo primero y más importante, identificar y si la tenemos, pues ir a terapia para trabajarlo y que eso no vaya a afectar a nuestros hijos. Si ya de pronto identificamos que hay algo que está afectando a nuestros hijos, pues obviamente dentro del proceso terapéutico también hay que trabajar eso. Y aquí mira que Alejandra acaba de decir algo muy importante y es que muchas veces nosotros nos podemos dar cuenta de que las heridas están presentes porque suceden cosas con nuestros hijos. Entonces, por ejemplo, yo veo que mi hija es demasiado tímida, que le da pena todo y yo me veo reflejada en ella, ¿sí? Entonces, ay, no, pues claro, ¿cómo la voy a mandar a que hable si es que a mí también me da pena? ¿Sí? Entonces, uno muchas veces de esa manera puede darse cuenta que está interfiriendo de una manera negativa con los hijos. Y como dice Alejandra, lo primero que hay que hacer es identificar que alguna de esas heridas está en nosotros. Bueno, aquí una pregunta también para Vale, pues tú ya llevas muchos años tratando como tan familias. Entonces, ¿tú qué casos has visto, digamos, que influyen estas heridas de los padres en los hijos? ¿Has tenido como algún caso así puntual que tú digas, ok, los padres son los que están llevando al hijo a actuar como están actuando? Como siempre lo hemos dicho, los padres son el reflejo de los hijos, ¿sí? Finalmente nosotros somos lo que nuestros padres nos han permitido ser. Entonces, sí se identifica mucho. Más que todo se identifican las mujeres porque pues son como más dadas a esa parte afectiva y demás. No quiere decir que los hombres no tengan heridas, también las tienen, solo que, solo que ellos tienden a ser como más resilientes y tienen la capacidad de reponerse a eso. Y no lloraba, pues eso es fuerte. Entonces, por eso se evidencia más en las mujeres. Pero claro, hay personas, por ejemplo, hay mamitas que son supremamente controladoras. ¿Por qué? Pues porque hay una herida de por medio que las lleva a ser controladoras, son personas celosas, entonces no son solo celosas con el esposo, sino también con el hijo, no salga, no haga, son súper sobreprotectoras. Entonces, pues uno ahí se va dando cuenta, en consulta se va dando cuenta de las heridas que tienen las madres y en algunos casos los padres también. Entonces, pues obviamente toca sugerirles psicoterapia a ellos. Igual, como les dije en algún momento, siempre que nosotros trabajamos con niños, niñas y adolescentes, pues sí o sí tenemos que trabajar con papá y mamá. Sí, eso no es que yo le dejo aquí a mi hijo y vuelvan 2 horas y ya está perfecto, ¿no? Es como, y aunque los padres Y creen, eso es lo que muchos papás, que sí, su mayoría, tome, ayúdeme con mi hijo y yo vengo después. sí, no, no, sí. ¿Cuánto tiempo me lo cura? Y ya con eso regreso. Generalmente el trabajo va mucho con papás y en casa, o sea, uno trabaja en terapia, pero las tareas de la casa son Las que, las que ayudan más. exacto, sí. Si uno quiere ver cambios, pues de papitos también tenemos que ayudar. Bueno, aquí ya mi otra pregunta también va vinculada a lo mismo. Pues bueno, ¿qué es si yo cómo reconozco estas heridas y cómo las empiezo a transformar? Porque pues, o sea, curarlas no van a estar, porque si algo tenemos claro es que es nuestro pasado y allí va a estar toda la vida y entendemos que reaccionamos como reaccionamos por estas heridas y siempre van a estar allí, pero sí las podemos transformar. ¿Se puede, más bien? Es mi pregunta, ¿se pueden transformar estas heridas? ¿Y cómo las reconocemos? Bueno, reconocerlas, pues bueno, si cumple con alguno de los criterios que nosotras mencionábamos al inicio, que son como esas características de personalidad que se van formando de acuerdo a cada una de estas heridas que se pueden presentar en nosotros. ¿Y cómo se pueden transformar? Pues después de que yo la tenga identificada, bueno, por ejemplo, yo soy una persona controladora. Entonces, estoy dándome cuenta de que soy controladora porque es que muchas veces como pues es un hábito y es algo que viene desde que yo era niña, pues no lo identifico y lo veo normal. Entonces lo sigo haciendo y no veo que sea malo ser controladora. Pero cuando ya me doy cuenta de, hey, yo estoy controlando, le estoy controlando el tiempo a mi esposo, quiero mirar qué le escribe,
y empiezo a darme cuenta de eso, pues digo, no, esto no es sano, esto no es normal. Empiezo a hacer como la tarea de dejar de hacerlo. No es fácil, la verdad. Por eso siempre como que se sugiere, bueno, acude a psicoterapia, que de esa manera vamos a encontrar herramientas que nos sirvan. Pero si lo pueden hacer solitos, maravilloso, y empiezan a darse cuenta que hay cosas que definitivamente no están bien. Entonces no quiero seguir controlando porque es algo que me roba mi paz, mejor no lo hago y ya, ¿sí? Dejo de hacerlo. Si yo dejo de hacerlo y no me estreso, no me pongo impaciente, no me pongo ansiosa, listo, perfecto porque lo logré. Pero si yo dejo de hacerlo y en mi cabeza empiezo a pensar y a repensar, ¿quién le escribió? ¿Será que le están llamando? ¿Será que? Y empiezo ahí a hacerme unas películas terribles en mi cabecita, pues obviamente no está siendo sano el ejercicio y eso va a generar una ansiedad terrible, entonces es mejor acudir a la parte terapéutica, acudir a la ayuda. Nosotros tenemos, con Libardomus, hicimos un material muy bonito donde hay un test, las personas que adquieren la agenda tienen el código QR que los lleva a mirar ese test y a poder descubrir cuáles son las heridas de la infancia que tienen presentes. Y de acuerdo a esa herida que está presente, hay una serie de actividades que los lleva a trabajar esa herida para poder erradicarla. Eso iba para allá también. Bueno, y de ahora en adelante vamos a poner este test directamente en nuestras páginas de Instagram por si quieren hacerlo y saber qué herida tienen. Allí va a estar en la parte del perfil, los vamos a poner para que lo revisen y nos digan qué herida tenemos. Cuéntame, Aleja, tú ibas a decir algo, Sí, comentar. sí, perdón, es que teniendo en cuenta pues lo que nos dijo Valentina, me parece como chévere decirle pues a todos los que están escuchándonos y quieren identificar, como decirle, bueno, antes de hacer el test, nosotros los seres humanos nos movemos desde que somos niños pues en diferentes esferas, ¿cierto? Entonces la personal, familiar, la social, la de pareja, ya cuando somos grandes, entonces yo siento que para lograr identificar eh, alguna o varias de estas heridas es sentarnos a evaluar si hay algún tipo de comportamiento o de patrón de comportamiento que se repite en estas esferas que tengo, en las que yo me muevo. Entonces, lo que decía Valentina, si yo tengo de pronto, estoy identificando que me está controlando algún tipo de comportamiento, por ejemplo, como los celos, pero es con mi pareja, pero también entonces en mi círculo de amigos no me gusta que lleguen nuevas personas o con mi familia. Entonces, si yo veo que hay algún tipo de comportamiento que se está presentando muy constante en varias esferas de mi vida y que siento que ya está haciendo como que mi comportamiento se desborde, ahí hay algo. Entonces, es bueno evaluar, bueno, en cada una de mis esferas, cómo voy, qué comportamientos siento que no están siendo sanos, ni para mí, ni para las relaciones que tengo. A mi alrededor, sí, y recuerden también que no solo relación de pareja, esto nos afecta en todo, ámbitos laborales, ámbitos Con de los hijos. amistad, ámbitos con los hijos. Entonces, hay diferentes maneras porque pues yo siempre he dicho, nosotros somos obviamente unos en el trabajo, otros en nuestra casa, otros con nuestros hijos, y siempre hay cosas que se nos dificultan. Como yo les decía, uno de los que a mí se me dificulta muchísimo es la parte de enfrentar problemas. O sea, esta parte de confrontación es para mí terrible y lo he ido manejando poco, pero pues no ha sido fácil. Pero como tú dices, ya después de que uno lo identifica, lo puede transformar. Otra cosa conmigo que pasaba era que yo era una persona muy introvertida. A mí todo me daba pena. Yo prefería no hablar porque pues si yo sentía que yo iba a abrir la boca, entonces todo el mundo se me iba a burlar. Porque, ay, habla como niña, o por X, por Y motivo. Y lo he ido transformando, lo he ido trabajando. No, como dice Valentina, no fue nada fácil, o sea, no ha sido un proyecto fácil, pero pues desde que decidí ser mi propio jefe, pues toca, porque imagínate una persona emprendedora ahí, ay no, qué pena que hablar de mi proyecto en público. Entonces, pues me he dado a la tarea de enfrentar mis propios miedos y se lo recomiendo a todos. No es fácil salir de la zona de confort, como lo hemos dicho en podcasts anteriores, en episodios anteriores, pero es en serio que es la mejor sensación. O sea, lo peor que puede pasar es como que la parte de pena, pero pues nada, o sea, de pena no nos vamos a morir, pero sí podemos dejar de hacer muchas cosas y transformar nuestras vidas por el miedo a que dirán. Y eso se los digo a todos, es un ejercicio súper chévere. Si somos esta persona, no sé,
que es muy conflictiva, pues miremos cómo podemos expresar nuestros sentimientos con asertividad, que lo hemos dicho antes, porque pues vamos como con todo. Estos primeros 4 episodios han sido de amor propio y pues todos estos temas van ligados y de ahora en adelante todo es que esto es una cadena, como siempre lo hemos dicho, ¿no? Sí. Entonces, desde las heridas de la infancia, vamos con la parte de amor propio, pero pues las heridas de la infancia también tienen que ver en relación de pareja y así sucesivamente. Así que esto pues nos influye muchísimo, muchísimo a todos. Bueno, entonces ya para finalizar, voy a hacer como el pequeño resumen. Entonces es importante entender que el pasado es pasado. Nuestras heridas van a estar allí para toda nuestra vida, pero está en nosotros transformarlas y no permitir que controlen cómo actuamos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues reconociendo cómo actuamos en los momentos de rabia, en los momentos de estrés, en los momentos de tristeza, en nuestras relaciones de pareja. Y recuerden también que el pasado no lo controlamos, solo tenemos control de nuestro futuro y al momento de entender por qué actuamos como actuamos, podemos empezar a cambiar nuestro futuro y nuestra manera de ver la vida. Así que no sé, chicas, si quieren como un último mensaje también ya para cerrar este podcast. Bueno, pues como tú dices, la idea es que tengamos presente que las heridas de la infancia, pues definitivamente depende de nosotros, que sigan siendo heridas y duelan y nos hagan más daño, así como cuando tenemos una herida pequeñita y todos los días la rascamos y nos metemos la uña, termina en algo gigante, o trabajamos para que ya sea solo una cicatriz y no duela. Sabemos que está ahí, pero ya no duele, ¿sí? Entonces, como decía Jason, nosotros el pasado no lo podemos modificar, ya es algo que está ahí y listo. Podemos trabajar en nuestro presente para que nuestro futuro sea mejor, pero definitivamente solo depende de cada uno de nosotros. No tenemos una fórmula mágica, una bolita aquí de cristal que haga que nosotras podamos, como psicólogas, podamos hacer control al suprimir y pasemos a otro episodio. No, eso no sucede. Eso no sucede. Entonces, depende de cada uno de nosotros modificar nuestra vida. Bueno, además, pues sanar no significa que la herida nunca existió, ¿cierto? O que va a desaparecer. Sanar es reconocer que hay una situación que generó dolor, que sigue generando, pero que esas consecuencias ya no van a controlar más nuestra vida. Eso nos hace más. Eso nos hace más fuertes. Bueno, y el día de hoy, Mi gemia del. ay, perdón, lo mío, Oye, pero sí emociona porque este tema me emociona mucho. Bueno, sí, ya ahorita sí, para cerrar, como siempre con nuestro podcast, la música es magia, nos cambia nuestra manera de pensar, nuestra actitud, porque pues si tú estás triste y escuchas música triste, pues ahí sí, mejor dicho, llueve, caen rayos. Entonces, en este espaciecito queremos recomendarles una canción. Y la encargada del día de hoy es Alejandra, así que ella está muy, muy feliz de decir qué canción nos va a recomendar el día de hoy. Bueno, yo hoy quiero recomendarles por el resto de mi vida de Andrés Cepeda, Está romántica. que generalmente es romance como en pareja, pero yo quiero que hoy la traslademos a un romance con nosotros mismos. Entonces, como que por el resto de la vida pensemos en nosotros, caminemos con nosotros mismos, con nuestras heridas, con esos cambios, con eso que amamos de nosotros, con eso que queremos construir en nosotros. Entonces, escucharla y pensar en nuestra vida. Sí, porque ellas aquí muy felices casadas y uno solo, entonces no solo música de amor, no tampoco, pero si la miramos de esa manera de que es para nosotros, o sea, es que dediquémonos canciones, no esperemos a que el cucaracho o la cucaracha nos dedique una canción, nosotros podemos dedicárnoslas, así como dijo Miley Cyrus, yo me compro mis propias flores, pues yo también me dedico mis propias canciones. Exacto. Bueno, muchachos y mis queridos hechiceros y hechiceras, aquí ya, bueno, les recuerdo que el test va a estar en nuestras redes sociales, en nuestro Instagram. A nosotros nos encuentran como @libardomos. Y vale, ¿cómo te encuentran a ti? @ Centro Neuropsicológico EMR. Tema de un cortocircuito ahí por un segundo. Recuerden que vamos a estar con el test allí. Cualquier cosa que necesiten,
Estamos para ayudarlos. Escríbanos si tienen algún tema. También nos encanta recibir sus mensajes de cómo les pareció el podcast. Compártanselo a ese tío, a ese amigo que ustedes sienten que necesita entender por qué actúa como actúa. Y pues nada, unas muy, muy mágicas noches. Chao muchachas y chao a todos.